Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Mío es tu querer, Señor, sé mi fiel guiador. No tendré por qué temer con tu gran valor, oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Haz que vea la mies, Señor, en mi alrededor. Lléname con tu poder y tu eterno amor, oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Los invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios 15. No. Vamos a Lucas 16. Lucas capítulo 16. A ver, casi llego. No llego, estoy lejos. Ay, Lucas. Aquí estamos. Lucas 16 y al inicio del capítulo ya ven un poquito por los títulos que vamos a estar hablando el día de hoy, que es la parábola del mayordomo infiel. Vamos a leer desde el versículo 1 al 13, luego vamos a orar y vamos a ver un poco sobre esta parábola. Versículo 1 de Lucas 16 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias porque usted nos da la posibilidad de congregarnos. Aún con todo el tema de la pandemia podemos seguir asistiendo y congregarnos, aprender de la palabra y seguir las ordenanzas que usted nos da, el de no dejar de congregarnos, y le damos gracias por eso. Quisiéramos orar primero por las personas que no están acá, Señor, que si es que están en camino, que usted los protege, que puedan llegar pronto, y si no es así,
que usted obre en sus corazones, porque es importante que nosotros nos estemos congregando, Señor. Le pido por mí, Señor, que me ayude a hablar con denuedo lo que su palabra nos dice, Señor. Ayúdame a ser un mensajero claro, a hablar lento y tranquilo para que el mensaje de la palabra se pueda entender y sea de edificación para la iglesia. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces aquí vemos una parábola. Recordemos que una parábola era una historia ficticia que Jesús usaba con una única enseñanza y era para enseñar algo a sus discípulos. Y en este caso Jesús estaba dando la parábola del mayordomo infiel. Y es interesante el recurso de las parábolas. Jesús lo usó en muchas ocasiones. De hecho, en la mañana compré un libro y una de las cosas que tenía eran las parábolas enumeradas. Y esta era, creo que, la parábola 25. Así que Jesús usó muchas parábolas. Y en esta nos habla de un mayordomo infiel. Este mayordomo no había sido prudente y había malgastado los bienes de su amo. Y entonces el amo le dice: vas a perder tu mayordomía. Ahora, si vemos que acá el amo no lo echó al tiro, porque el mayordomo hizo algo. Entonces lo más probable es que hubiera sido algo así como que le dijo: ya, tú, un lunes le dijo: ya, tú el viernes pescas tu cosa y te vas, algo así. Entonces el mayordomo, cuando todavía trabajaba como mayordomo, aprovechó y pensó primero su situación. Ahora voy a estar sin nada, sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Pensó cavar, refiriéndose a trabajar, no puede, probablemente no tenía el estado físico. Después dice: mendigar me da vergüenza. Entonces ya encuentra una solución. Y él lo que hace es que va donde los deudores de su amo, la gente que le debía cosas a su amo, y lo que hace es: voy a hacerme amigos. Le dice: ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Y él, me imagino que debe haber tenido alguna especie de como autoridad, como era el mayordomo, entonces le dijo: bueno, ahora le debes 50. Y después al otro caballero: ¿cuánto le debe? Le debo, era, ¿cómo dice textualmente? Dice 100 medidas de trigo. Entonces le dice: toma tu cuenta y escribe 80. Entonces el amo alabó, se dio cuenta de que él fue inteligente, dice que había hecho sagazmente. Y con eso él se hizo amigos. Entonces cuando ya estuviera fuera, él podía a lo mejor hospedarse con el que debía aceite o el que debía trigo. Y bueno, algunos puntos que podemos rescatar de la parábola. El primero que yo anoté es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Y me gusta saber eso porque eso nos hace hijos del dueño. No sé si se ponen a pensar en eso. Normalmente cuando algún padre posee algo como una gran tierra, un bien material, muchas veces suelen decir así: cuando crezcas todo esto será tuyo. Como por ejemplo en la escena del Rey León, cuando está Mufasa y Simba, y le dice: ves, hasta allá, todo esto va a ser tuyo, le dice. Pero no puedes pasar más allá de las lejanías. Y ahí está la película. Y entonces nosotros tenemos una gran herencia que es el cielo y la vida eterna. Y estamos endeudados con Dios. Y nosotros podemos ver todo el dominio que tiene el Señor, que es creador de todo. Como por ejemplo, les invito a que busquen en sus Biblias Salmos 24. Si pueden buscar Salmos capítulo 24. Aquí vamos a ver un versículo que nos habla de eso, de cómo Él es dueño de todo. El versículo 1 y versículo 2 de Salmos 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces sabemos que Dios creó todo el mundo, no fue un suceso aleatorio como la ciencia trata de explicarlo, sino que sabemos de que Dios creó todo y Él es dueño de todo. Por ejemplo, podemos verlo en Job también, un libro antes, Job, en el último capítulo de Job 42, versículo 10, cuando este ya es el final feliz de la historia de Job, que dice, Job 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿quién aumentó? Jehová, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, cada vez que uno tiene una prosperación económica o material, viene de parte de Dios, de nadie más, no de nuestros méritos, no de qué buenos administradores somos, no de qué buenos trabajadores. Trabajar es importante, pero nunca hay que dejar que eso nos haga subir el ego y pensar, oh, wow, todo lo que he conseguido por mi cuenta, sino que todo viene de parte de Dios. Y de hecho fue interesante cuando nosotros íbamos al lago, con mi papá íbamos escuchando, si mal no recuerdo fue Santiago, escuchamos libros completos de Santiago, porque la Biblia del celular uno puede colocar la Biblia en audio, entonces la fuimos escuchando y hablaba sobre lo peligroso que era Santiago era muy duro con los ricos,
Entonces hay que tener mucho cuidado con las riquezas. No hay nada de malo en ser rico, pero muchas veces la gente que es rica se apoya en sus riquezas, llama a sus riquezas, y ahí está el problema. Vamos a Primera de Timoteo también. Nos habla mucho de esto. Vamos a volver a Primera de Timoteo, pero vamos a leer ahora un versículo, o dos, perdón. Primera de Timoteo 6, versículo 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces, aquí podemos ver de que le dice que los ricos no se apoyen en sus riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasó con toda la gente que a lo mejor invirtió en restaurantes, en hoteles, y ahora con la pandemia toda esa inversión se fue para abajo? Las riquezas son inciertas, hay que tener mucho cuidado y no poner nuestra esperanza en ellas. Obviamente hay que trabajar, obviamente hay que salir adelante, pero la esperanza tiene que estar en el Dios vivo. ¿Por qué? El versículo mismo nos dice que Él es el que nos da todas las cosas en abundancia. De Él viene todo. Y entonces nosotros somos administradores. Cuando estuvimos juntando para poder comprar este local, tuvimos todo un mes de mayordomía, y ese era el punto principal de ese mes, saber de que todo lo material, todo el dinero, todo lo que se estaba tratando de conseguir era de parte de Dios, y de que nosotros solo somos mayordomos y queremos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Entonces, como buenos administradores, en la Biblia también aparecen muchas formas en las que podemos dar. Muchas formas en las que incluso se podría decir podemos devolver, porque nunca fue nuestro. Proverbios 3:9 dice, lo voy a leer para que no lo tengan que buscar. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces las riquezas inciertas no tienen firmeza, pero nosotros podemos encontrar en Dios firmeza, como por ejemplo en las promesas de Dios. Ahora hemos estado leyendo con Pastor, nos quedan creo que 3 capítulos del libro de El secreto espiritual de Hudson Taylor, que es una biografía de su vida, y hay una parte en donde la cuenta bancaria de todo el ministerio tenía 25 centavos. Entonces le escribió a un hermano y le dijo: tenemos 25 centavos y todas las promesas de Dios. Entonces él sabía que, y Hudson Taylor pasó por muchas cosas. Ese libro, la verdad es que no me encantó, porque me costó mucho ubicarme con los lugares y con el contexto político de la situación, pero sí era impresionante ver cómo en los momentos de más necesidad Hudson Taylor confiaba plenamente en Dios, y de alguna manera que parecía casi imposible, Dios proveía. O por ejemplo, en otra ocasión, él no estaba en China, y la gente de China necesitaba una cantidad muy específica de dinero que les había faltado. Creo que eran como 500 libras. Y entonces un hermano le dio a Hudson Taylor un cheque que iba a ser por 50 libras, pero lo escribió mal y era por 500. Y le dijo, pero casi se lo devuelve, le dice, mira, son 500. Y le dice, creo que Dios quería que tuvieras 500, le dice. Y después llega y ellos están como, wow, justo 500 libras que nos faltaban. Entonces Dios siempre provee. Vamos a ver las formas de dar. La primera puede ser el diezmo. El diezmo es dar el 10% de todo lo que llega. Y era algo que se hacía desde hace mucho tiempo, incluso antes de la ley. Abraham, en Génesis 4:20, si después lo quieren buscar, Abraham dio los diezmos de todo. Y no es una obligación, pero es una buena forma de dar. Por ejemplo, Jesús también le acusó a los escribas, y esto es importante. No hay que tratar de legalizar el diezmo, es decir, si no diezmas esto, tienes que diezmar todo. Eso pasó con los fariseos. Mateo 23, si lo pueden buscar. Ellos eran como muy estrictos y casi se gloriaban en sus obras, los fariseos. Entonces, no hay que caer en ese extremo, pero es importante, y yo no voy a negar eso, de que dar es bueno, dar a la iglesia es bueno. Y sobre todo hoy en día la gente como que no quiere hablar de eso, como que, claro, los diezmos para el pastor y para la iglesia. Yo voy a hablar del diezmo sin ningún miedo porque está en la Biblia. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces les dice, fariseos, se están enfocando en lo menos importante, en diezmar las cosas más inútiles, cuando dejan de lado la ley, la misericordia y la justicia. Les dice, es importante, esto era lo necesario de hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Está diciendo, el diezmo es importante, pero no es lo más importante. Entonces, nosotros sabemos de que el diezmo es importante, pero no hay que tratar de hacernos legalistas en eso, sino enfocarnos en lo que la Biblia nos dice, seguir y dar, como dieron, por ejemplo, en Éxodo 35, vamos ahí, es un muy buen ejemplo de cómo es el dar bíblico. Éxodo, no sé por qué dije Génesis, Éxodo 35, aquí tenemos un excelente ejemplo de cuál es el dar bíblico. A ver. Entonces aquí ellos iban a construir el tabernáculo y iba a ser por ofrendas. Éxodo 35, versículo 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el tabernáculo, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Vamos ahora al versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, y zarcillos, y anillos, y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los principales trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Y el versículo, sí, eso es todo lo que tenemos que leer. Entonces aquí vemos cómo ellos dieron, y dieron en abundancia, y dieron, y yo veo acá como dice que mujeres, y cada uno tenía su rol. Algunas mujeres tejieron, otros dieron plata con oro y con metales preciosos. Dice que los principales dieron las piedras de ónice para el efod, y que era la ropa de que tenían los sacerdotes. Entonces cada uno dio como su corazón le dijo, y dieron en abundancia. Y así tiene que ser el dar, y dar de corazón. Ellos sintieron en su corazón lo que el versículo es el 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y dieron. Y vemos que el dar es importante. También vemos que en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, se daba también, y se daba en abundancia. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 16. Vamos a ver un poco del dar. Primera de Corintios, me pasé yo. Sí, me pasé. Ahí está. Primera de Corintios 16 y el versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y acá vemos de que ellos tenían una manera muy estructurada, eran muy ordenados con el dinero, tenían un día que era el primer día de la semana, o sea, el domingo. Así que si hay alguien que todavía cree que los adventistas tienen razón con lo de congregarse sábado, no, ellos daban el diezmo, daban las ofrendas el primer día de la semana, que era el domingo. Así que ahí ya cooperaron todos los adventistas. Eso es una forma de dar. Nuestra iglesia también tiene algo hermoso, que es el dar a misiones.
Y eso también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, en la época de la Biblia. Existía el dar misionero. Vamos a 2 de Corintios, siguiente libro, 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a ver que sí daban a los misioneros. 2 de Corintios 8, versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que, con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, ojalá que nuestra iglesia fuera como la iglesia de Macedonia, que estaban en profunda pobreza, pero abundaron en riquezas, dice, de su generosidad, y apoyaron a Pablo y le dieron, y dice que le rogaron, por favor, le decían: Pablo, por favor, déjanos dar a la obra, decía, porque dice que era un privilegio. Ellos le pedían a Pablo que le diera el privilegio de poder participar, y cuando uno da misiones, uno está participando en esa obra. Si yo doy al hermano Camilo, estoy participando en la obra para que más personas puedan recibir el Evangelio en Ecuador. Si yo ayudo al hermano Triano, si ayudo al hermano Abel Gallardo, nosotros estamos teniendo parte en esa obra. Esa es la maravilla de dar a misiones. Y aquí podemos ver de que ellos, incluso en momentos de profunda pobreza, ellos pudieron dar y dieron en abundancia. Eso es un muy buen ejemplo de dar. Otra manera del dar bíblico son las limosnas. Eso lo podemos ver en Mateo 6, en el Sermón del Monte. Mateo 6, ahora llegue rápido. Mateo 6, versículo 1. Mateo 6, 1. La limosna dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué es una limosna? Una limosna es cualquier acción justa que hacemos por alguien. Como por ejemplo, porque uno siempre malentiende la limosna como darle dinero a un pobre, pero no necesariamente es eso. Puede ser, por ejemplo, que una señora se le rompió la bolsa en el supermercado y yo le ayudo a colocar las cosas en su otra bolsa. Eso es una limosna. Y puede ser ayudar desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Y aquí nos dice que hay una manera para hacer las limosnas. No tenemos que, y me gusta el ejemplo que da el Señor Jesús, que como dice, como los fariseos que tocan trompeta, es casi como: miren, voy a ayudar a esta persona, y para que todos lo vean, y mírenme, estoy haciendo buenas acciones. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué va a hacer la gente? Oh, qué bueno, un aplauso, qué buena persona es. Y ahí está su recompensa, que es la adoración del público, y que todo el mundo diga: oh, qué buena persona es, cuánto dinero dio a tal caridad, etc. Y es por eso que uno ve que todos los famosos dan a las caridades, pero colocan en Twitter: voy a donar no sé cuántos dólares a esta caridad. Eso lo hacen para la imagen y son estrategias de marketing, no lo hacen por una buena intención. Y bueno, ahí tienen su recompensa, que toda la gente diga: wow, qué bueno, qué alegría. Entonces, cuando nosotros hagamos una justicia, una limosna, tiene que ser en secreto. Decirle: ¿sabes qué? No quiero que esto se haga público. Decir, sí, yo te puedo ayudar en esto, pero no es necesario que exageremos de esto. Y tal vez lo único que podríamos decirle: ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia. Y ocupar eso como una oportunidad para que esa persona pueda escuchar el Evangelio, que es lo importante. Entonces vimos, Dios es dueño de todo. Vimos que hay formas de dar y de ser buenos administradores. Y vimos el diezmo, la ofrenda, el dar a misiones y la limosna. Y ahora, el manejo de este es el tercer punto. El manejo de las finanzas muestra el señorío de Jesús en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hubiera hecho un buen mayordomo? Volvamos a Lucas, nuestro texto, Lucas 16. ¿Qué es lo que habría hecho un buen mayordomo? Porque vimos que este mayordomo disipó los bienes de su amo. Eso no fue bueno. El versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos: había un mayordomo
había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Si hubiera sido un buen mayordomo, primeramente no te habría tenido que ser acusado porque habría hecho un buen cuidado de los bienes de su amo. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces, imagínense, ahora va a tener que perder su mayordomía ahora porque fue un mal administrador. Después, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y entonces vimos lo que hace él. Entonces, ¿cuál es una buena actitud en momentos de necesidad, en momentos de falta de recursos? Es el contentamiento. Vamos a ver un poco del contentamiento. Filipenses 4. Vamos al Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Al versículo 10. Vamos a leer uno de los versículos más conocidos que está pegado en muchos autos, que está en muchas poleras, que está en muchos perfiles de Instagram. Vamos a leer, es el versículo 13, pero vamos a leer los tres anteriores. Filipenses 4, versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo cuando el pastor predicó de esto en la radio, y cuando hacía anuncio de que iba a predicar de Filipenses 4, decía: vamos a ver si cuando dice todo lo puedo en Cristo me fortalece, significa que me puedo tirar de un edificio y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y volar. La verdad es que muchas veces este versículo se saca mucho de contexto y nos está hablando de una situación específica. Cuando una persona, como Pablo, por ejemplo, explicaba de que en algunas situaciones él ha padecido hambre, él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece respecto a lo económico, a sobrepasar cualquier situación de adversidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando sacamos un versículo, porque está bajo un contexto, este estaba bajo un grupo de versículos, eso estaba bajo un capítulo, eso bajo una carta, la carta estaba escrita a los filipenses y Pablo estaba en una situación. Es todo un contexto que no hay que omitir porque podemos malinterpretar la Biblia y no queremos hacer eso. Y me gustó porque yo en la mañana compré un libro que tiene mucha información de la Biblia, es como muy explicativo, y saqué algo pequeñito que me gustó mucho, que decía que en este versículo, hablando del contentamiento, hay dos tipos de cristianos, dice: el creyente termómetro y el creyente termostato. Y yo dije: ¿creyente termómetro? ¿Creyente termostato? Y ahí lo vi. El creyente termómetro, y este no es bueno, dice: su contentamiento se basa en el ambiente. Así como un termómetro, si yo me lo pongo en el brazo, va a marcar esa temperatura. Si yo lo pongo en un hielo, va a bajar la temperatura. Y el termómetro, como el que tenemos atrás, va a variar dependiendo de la temperatura. No va a estar estable. Mientras que el creyente termostato es independiente y no deja que ninguna circunstancia externa lo controle ni nada, sino que incluso él controla la temperatura. Por ejemplo, la función de un termostato en un vehículo, y aquí me estoy poniendo muy técnico, no, pero lo que único que hace es regular el flujo de líquido de refrigerante. En resumen, el líquido que hace que el motor no se prenda ni se caliente demasiado. El termostato es el que regula cuánta cantidad de líquido y mantiene el motor en una buena temperatura. Entonces, si falla el termostato es porque va a empezar a subir la temperatura. Entonces, aquí vemos estos dos ejemplos. El creyente termómetro, dependiendo de la situación, si está muy bien, oh, qué alegre, oh, qué gracias Dios es muy bueno. Pero después cuando vienen las malas situaciones económicas y la escasez, oh, anda deprimido, ¿qué pasó? Pensé que Dios me quería y... Estoy haciendo un poco la exageración, pero a eso se refiere, de que no tienen contentamiento. Y después el creyente termostato, no importa la situación, él se mantiene igual, contento. Eso es lo que debemos hacer. Otro versículo que nos habla de estos es 1 de Timoteo 6. Dije que íbamos a volver, ahora volvimos. 1 de Timoteo 6, versículo 6. Dice: pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso también es muy bueno tenerlo claro porque genera un desapego a las cosas. Porque decir, ya, todo lo que tengo en este mundo no me lo voy a llevar y tampoco es mío. No hay que, si alguien, una persona, a lo mejor por alguna situación de la vida pierde algún bien material caro, hay que entender, nada de esto nos vamos a llevar. Versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es una lista muy corta. Quizá nosotros le hemos agregado sustento, abrigo, auto, casa, internet, luz. Pero aquí dice sustento y abrigo. Y sustento es agua, o sea, algo para beber y algo para comer. Entonces tenemos comida, bebida y abrigo. Es bastante poco, pero es la lista que nos dice. Dice que con eso debemos estar contentos. Y a ver, no sé si tengo lápiz acá. Sí, tengo. Y contento significa esto, miren. Eso significa contento. Eso, tienen que estar así. No tienen que estar así. No tienen que estar así. Tienen que estar así. Contento. Es muy simple, pero para los que están viendo en Facebook, estoy contento, la carita feliz. Entonces tenemos que estar contentos con eso. Versículo 9. Porque los que quieran enriquecerse caerán en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es triste. Este versículo habla de algo muy fuerte, que es el amor al dinero. Habíamos visto en el pasaje que estábamos leyendo, Lucas 16, versículo 13, de que uno no puede servir a dos señores. Si usted ama el dinero y dice que ama a Dios, pero ama el dinero, eso va a chocar en algún momento y eso le va a traer problemas. Eso es malo, eso es peligroso. Y aquí dice que personas fueron traspasadas de muchos dolores. El final de eso no es un final bueno, sino un final que Dios quiera para nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener contentamiento, tenemos que dar porque Dios quiere que demos, y tenemos que tener siempre consciente de que Dios es dueño de todo. Y ese es mi mensaje. No sé qué tan largo fue. Creo que está bien. Así que con eso vamos a orar. Padre, damos muchas gracias porque usted nos da la posibilidad de ser hijos del dueño, Señor. Hijos de usted, creador y dueño de toda la creación, Señor. Y le damos gracias por eso. Le pedimos que nos ayude a ser mayordomos prudentes, Señor. Que entendamos que nada de esto que tenemos es nuestro, de que nada de esto podemos llevarnos y de que debemos ocupar estas riquezas para hacernos amigos, estas riquezas injustas para poder hacer amigos y ganar gente a Cristo, Señor, para poder ganar tesoros celestiales, Señor. Eso es lo que deseamos. Queremos ser prudentes, queremos dar a la obra y también queremos entender de que nosotros debemos dejar nuestras finanzas a su voluntad, Señor. Ocuparlas para lo que usted desea. Y tener contentamiento en los momentos más difíciles, Señor. Aunque suena complicado, vivimos en un mundo donde tenemos muchas comodidades, pero tenemos que entender de que teniendo sustento y abrigo podemos estar contentos con eso. Damos gracias por todo esto y oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora lo voy a hacer la pregunta yo. ¿Algunas preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Parece que no hay preguntas. Con confianza, hermano. Hermano Dusa, ¿quiere hacer una pregunta? Entendí lo del termostato. Ya, bueno, qué bueno. Tenía miedo de que la ilustración fuera muy técnica, pero parece que no hay preguntas, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Ignacio, por el mensaje, el gran desafío. Qué importante es ser generoso con nuestros